Yo voy a hablar sobre los trabajadores de confianza. Estos se encuentran en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 9, donde nos dice que los trabajadores de confianza se caracterizan por las funciones desempeñadas y no por el puesto designado. Las funciones que estos hacen es dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, cuando tengan carácter general, y la relación con los trabajos personales del patrón dentro de las empresas o establecimientos. También hay solo un capítulo para este tipo de trabajadores y es el capítulo 2, el artículo 182, que dice que las condiciones del trabajo de los trabajadores de confianza debe de ser proporcional a la naturaleza e importancia de los servicios que estos prestan y no podrán ser inferiores a los que rijan trabajos semejantes dentro de la empresa o establecimiento. En este capítulo también encontramos que los trabajadores de confianza no pueden formar parte de los sindicatos, tampoco pueden representar a trabajadores, tampoco van a ser tomados en cuenta para el recuento de la mayoría en los casos de huelga. Estos trabajadores de confianza tampoco pueden participar en los contratos colectivos. Con esto me refiero a que no pueden intervenir, consultar, firmar o revisar este tipo de contratos. Las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo de trabajo que rijan a la empresa o establecimiento se entenderá que los trabajadores de confianza también, salvo disposiciones en contrario que se encuentran en el mismo contrato. También en este capítulo habla que el patrón podrá rescindir la relación de trabajo si existe un motivo razonable por la pérdida de la confianza, aun cuando no coincida con las causas de justificación de rescisión en las que se refiere el artículo 47. Los trabajadores de confianza podrán ejercitar las acciones a las que se refiere el capítulo 4 del título 2 de esta ley. Hablando de este tema, yo encontré una jurisprudencia que habla sobre los trabajadores de confianza para la rescisión del contrato por pérdida de la confianza. No son aplicables las reglas previstas en la parte final del artículo 47 y el primer párrafo del artículo 185 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, básicamente la jurisprudencia habla que la disposición referida encuentra la justificación en la naturaleza de las funciones del trabajador, que son principalmente la vigilancia, la dirección o administración, las cuales implican que existe una estrecha relación entre el obrero y el patrón, de modo que la confianza es el elemento primordial de la operación entre el patrón y el obrero. Incluso en los términos del artículo 11 se considera como representante, ¿no? O sea, puede ser representante del mismo patrón. En la parte final de este capítulo ya nos dice que si el trabajador de confianza fue promovido a un puesto de planta, deberá devolver a él, y si no, debe de haber una causa justificada para la separación del trabajo. Bueno, también los trabajadores de confianza tienen una peculiaridad en la forma de cómo ellos participan en el reparto de utilidades de la empresa. Bueno, los directores, administradores y gerentes generales no van a poder participar en el reparto de utilidades. Los demás trabajadores de confianza pueden participar en las utilidades, pero si el salario que perciben es mayor del que les corresponda al trabajador sindicalizado más alto, ellos no podrán recibirlas. Y también, si falta este trabajador de planta con la misma característica, se considerará el salario aumentado en un 20% como salario máximo. Esta es como una de las características para que para que los trabajadores de confianza puedan participar en el reparto de utilidades. Bueno, también encontré otra jurisprudencia sobre los trabajadores de confianza y cómo el empleado está relacionado íntimamente con la vida misma de la empresa, con sus funciones fundamentales, la realización de sus fines, su éxito, la prosperidad, su lícita de cláusula del contrato de colectivo de trabajo que consigue a favor del patrón la facultad de libre designación de este personal de confianza. Luego también encontré otra tesis. Bueno, y por último encontré la última tesis de trabajadores de confianza y indemnización en los casos de que no exista la reinstalación. Bueno, esta habla más o menos de los salarios, cuántos días se tienen que pagar,
los artículos que ya vimos en clase de la manera de cómo debes de pedir tu reinstalación o tu indemnización. Bueno, por esto fue lo último que ya toco del tema y bueno, mi tema fue trabajadores de confianza.